Hola, mi nombre es Héctor Molina y voy a exponer mi trabajo de mantenimiento. Entonces, mi trabajo se basa en el mantenimiento para una máquina de coser. Entonces, acá está presentado por Luis Fernando Gutiérrez Díaz y Héctor Nelson Molina González. A continuación, aquí les muestro el índice. En el índice tengo la introducción, tengo máquinas de coser, tengo tipos de máquinas. 3.1 máquina convencional o doméstica, 3.2 máquina semi-industrial, 3.3 máquina industrial, 4 marcas de máquinas de coser, 5 mantenimiento, 6 objetivo de mantenimiento, 7 metas del mantenimiento, 8 mantenimiento rutinario, 9 mantenimiento preventivo, 10 pasos del plan de mantenimiento preventivo, 12 mantenimiento 0 horas, eh, 12 mantenimiento predictivo, 13 mantenimiento correctivo, 14 presupuesto, 15 efecto en el medio ambiente, 16 bibliografía. Entonces voy a mostrarles aquí abajo. Aquí tengo la introducción. El presente trabajo se realizó con el fin de dar a conocer las clases de mantenimiento que se realizan a una máquina de coser o a varias. Pues en este caso nosotros nos vamos a basar en una máquina de coser más que todo doméstica, que son las que se usan en casa, que no tienen mayor uso como el mismo uso que tiene una máquina industrial. Máquina de coser. Una máquina de coser es una máquina utilizada para coser tela y otros materiales con hilo. Pues como les venía diciendo, esta máquina es más que todo doméstica, entonces no va a tener como mucho uso como una máquina industrial. Entonces fueron inventadas durante la primera revolución industrial para disminuir la cantidad de trabajo de costuras en la empresa de textiles. Eh, pues Fueron inventadas, pues ahí ya dice que en la primera revolución industrial, eh, y sí, como dice ahí, fue porque como las máquinas domésticas, que eran más chiquitas, estaban más acostumbradas a coser cosas pequeñas y así. Entonces pues inventaron las industriales, con más capacidad de fuerza, más grandes, más robustas, con cada material mucho más fuerte y pues que durara mucho más. Y ya, eso es. Entonces, máquinas convencionales o domésticas, de los que venía hablando. Son máquinas automáticas y con mucha rapidez, con un manejo que resulta sumamente simple y eficaz y fácil de utilizar. Entonces, pues ahí muy bien el nombre lo dice, que la máquina doméstica es mucho más fácil de usar a comparar de una máquina industrial. Aquí tenemos una imagen de una máquina industrial que se ve que es mucho más grande, más robusta, su polea es más grande, obviamente los pedales también van a ser más grandes. Y aquí tenemos una máquina doméstica que es mucho más pequeña. Tenemos esta doméstica o esta doméstica que se usa tanto para... Es como doméstica e industrial también. Marcas de máquinas de coser. Tenemos una que es Alfa, tenemos una Singer, tenemos una Elna, tenemos una Hooky, tenemos una PFAFF, tenemos una Brother, tenemos una Gritzner, tenemos Bernina, tenemos Bernet, Yamata y son varias, son más que todo, son internacionales. Pues estas máquinas tienen aquí unos años, pero pues los años no veo que sean tan importantes. Pues hay unas de España, hay varias máquinas de coser. Una que inventó Carl Friedrich. Bueno, hay variedades de máquinas. En este caso tenemos 11. Mantenimiento. El mantenimiento es conservar un ítem de producción de condiciones óptimas o hacer que recupere esta característica, lo cual incluye inspecciones periódicas, ajustes, reemplazos, pruebas, reparación o reconstrucción de los mismos. Entonces ahí ya sabemos que es mantenimiento, ya lo hemos visto muchas veces, entonces eso es. El objetivo del mantenimiento es mantener los equipos e instalaciones operando en un porcentaje óptimo de tiempo y confiabilidad. Entonces ya sabemos que el objetivo del mantenimiento no es decir, el objetivo del mantenimiento es mantener la máquina, puede ser más allá de los años que esta misma tiene en previsto. Entonces, pues, haciendo
los mantenimientos bien hechos y las instalaciones conjuntas, se podría decir que la máquina podría durar más tiempo de lo que tiene previsto. Meta del mantenimiento. Las metas de mantenimiento se hacen con el fin de que se conserve la vida útil de la máquina de coser. Eso era lo que yo les iba hablando, que se conservara la vida útil y si se puede un poco más. Em, Evitar el deterioro de dicha máquina. Pues ya sabemos que para evitar el deterioro la máquina debe tener un buen mantenimiento, debe tener buen reemplazo reemplazo de sus componentes y más. Evitar accidentes a los empleados que realizan las labores con la máquina de coser. Pues yo veo que este tercer punto, pues sí, hay que tener cuidado, eso lo sabemos y pues haciendo el mantenimiento y todo, pues sí se va a tener un cuidado de todo eso. Pero otra cosa que yo veo es que para saber, para utilizar una máquina de coser, la persona tiene que estar especializada y tiene que saber por qué. Porque en esto se utilizan tanto pedales como agujas. Entonces, pues en ese punto se pueden accidentar o se pueden cortar con una aguja. Cuarto, prevenir gastos adicionales que afecten el presupuesto del mantenimiento. Entonces, pues la idea no es gastar ni invertir mucho en una máquina de estas porque si se invierte o se gasta mucho, pues vamos a generar pérdidas y será un costo, será algo muy caro. 5. Ayudar a prevenir que a futuro no se genere un consumo mayor de energía. Pues yo digo que esto ya va como más en la parte eléctrica, pues porque la parte eléctrica la lleva adentro, todo eso de energía lo lleva adentro, pero sin embargo nosotros podemos hacer que la máquina no genere tanta energía y así sea mayor su rendimiento y dure un poco más. Bueno, entonces el mantenimiento rutinario, ese se hace literalmente a diario, puede ser, no sé, cada día o en las mañanas o algo así. Revisar los dientes, la bobina y el grifo en caso de tener residuos, limpiar con una brocha. Entonces pues ya sabemos que hay que limpiarla, hay que mantenerla limpia con una brocha. ¿Por qué? Porque si llega a tener la aguja mugre no va a ser el mismo cosido que venía haciendo. Revisar los niveles de aceite y que todo el sistema de lubricación funcione correctamente. Esto es muy importante porque si se le acaba el aceite la aguja no va a tener un movimiento como lo ha venido teniendo con aceite. Entonces, pues eso es. 3. Se debe conectar la máquina cada vez que terminemos de utilizarla, así evitaremos que picos de voltaje dañen nuestra máquina. Esto sí es muy importante. Ya sabemos que pues al inicio de utilizar la máquina la vamos a conectar, la vamos a usar todo el día, ya sea industrial o doméstica. Se sabe que si no se conecta, entonces esto va a tener, o sea, si uno no la desconecta al dejarla de utilizar, ella va a guardar picos de voltaje, picos y picos, y si alguien la llega a utilizar, va a mandar un pico de voltaje muy alto, cosa que puede dañar la máquina. Colocar una tela o funda para protegerla del polvo. Eso también es muy importante. Simplemente pues ponerle una fundita o un forro para que ella no guarde polvo y no se acumule polvo porque puede dañar todas las cosas que tiene por dentro o puede ser también que dañe la polea, las agujas, etcétera, etcétera. Mantenimiento preventivo. Pues el mantenimiento preventivo vamos a hablar sobre el mantenimiento preventivo. Pues ya sabemos que el mantenimiento preventivo es previene las fallas, ¿sí? Entonces, pues, digamos, si vemos que, que, que ha sido usado o, digamos, en el mantenimiento preventivo puede ser también, digamos, prevenir que tal cosa se dañe. Ya puede ser que, digamos, uno sepa que tal cosa está fallando, pues uno tiene que hacerle su arreglo y pues no dejar que se deteriore o se dañe porque en ese caso puede dañar tanto la pieza como la máquina. Aquí tenemos una ficha con las actividades de mantenimiento programadas. Entonces pues aquí cada, cada limpieza de inspección rápida pues se va marcando una X con lo que se va haciendo y con lo que no se va haciendo.
Lo que uno no va haciendo pues no lo marca. Ahí tiene sus mantenimientos diarios, semanales, trimestrales y semestrales. Entonces pues viene por un código, también viene por un número y así es como uno sabe cómo se maneja la, cómo se le maneja todo el tipo de mantenimiento a la máquina. Acá en el paso 3 tenemos una hoja de vida para cada máquina. Usualmente la utilizan para la revisión semestral. Entonces, pues esta solo se utiliza para la revisión semestral. Entonces, pues ya sabemos que son 6 meses. Aquí ya sabemos el equipo, la marca, el modelo, serie, ubicación, horas de uso, RPM, el motor, marca, todo eso lo tenemos aquí. Todo tenemos tanto características técnicas y generales, tenemos datos técnicos y operativos del motor, tenemos condiciones ambientales, que esa también es muy importante, humedad o temperatura a la que se está manejando la máquina. Tenemos una descripción de lo que le está pasando a la máquina, tenemos frecuencia del mantenimiento, entonces ya sabemos que con qué frecuencia está trabajando, entonces acá o con qué frecuencia le estamos haciendo el mantenimiento, entonces acá ya se marca semestral. Este frecuencia de mantenimiento puede servir para todas las máquinas porque pues acá dice diario, semanal, quincenal, entonces ya se sabe que ahí pueden marcar cualquier tipo, aquí ya va la firma de que lo revisó, realizado por, recibido por y aprobado por. Y se maneja por un código y el cargo pues ya será de un gerente, el gerente que maneja la maquinaria. El mantenimiento 0 horas pues eh, o también llamado overhaul, el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a intervalos programados bien antes que parezca ningún fallo. Entonces, en caso de que se utilice la máquina, después de utilizarla, pues la vamos a apagar, ¿sí? Luego la volvemos a prender y ahí sabemos si la máquina tiene algún fallo o está bien o está en su, ¿qué? En su debido funcionamiento. El mantenimiento predictivo, pues ese ya lo habíamos visto y todos los hemos visto. Pues el mantenimiento predictivo se basa en predecir lo que le va a pasar a la máquina. Es decir, si yo tengo una aguja y sé que la aguja solo va a durar una semana, pues ya tengo algo predicho, ¿sí? Se va a decir que la aguja se va a acabar en una semana, entonces tengo que cambiarla en una semana. Eso es el mantenimiento predictivo, no tiene más que explicar eso. Es muy evidente. El mantenimiento correctivo es aquel que no posee un plan de actividades. Es el resultado de la falla. El mantenimiento correctivo pues se basa en si hay una falla, en este caso puede, no sé, que se dañe la correa de la polea. Entonces, pues cuando se daña la cambiamos, la corregimos, la ponemos bien, le hacemos una hoja de vida, todo y ahí pues ya se sabe que nos va a funcionar. El presupuesto. Entonces, aquí tenemos la mano de obra utilizada en el equipo de trabajo y la ejecución del plan de mantenimiento. Toda mano de obra debe estar asegurada como lo dispone la Ley 24. Maquinaria o equipos. Bienes y actividades empleadas en forma directa en la ejecución del plan de mantenimiento. Materiales. Entonces, pues aquí ya se sabe qué tipos de materiales vamos a usar, por qué usamos ese tipo de materiales, etcétera, etcétera. En este caso, pues sería lubricantes, herramientas, repuestos, etcétera. Tiempo de indisponibilidad operacional. El periodo inactivo de producción mientras se realiza el trabajo de mantenimiento. Esto es muy importante. No debemos gastarnos mucho tiempo haciendo el tiempo operacional, ¿sí? Porque si nos gastamos mucho tiempo puede que generamos pérdidas en cosidas, etcétera, etcétera. Gastos generales, servicios, logística, talleres, capacitación. Esos gastos pues ya van más como de la empresa, ya que son servicios, ya que son logística, ya que son talleres y capacitaciones, pues eso va más como en la empresa. Costos indirectos, equipos suplementarios para garantizar la ejecución de mantenimiento. Entonces pues en el costo indirecto ese ya es como, es más como pedir otra máquina para poder reemplazar la que tenemos mientras la arreglan y después la devolveremos, pero eso siempre es un costo y alto. Entonces aquí tenemos el efecto del medio ambiente. El impacto ambiental que presenta la máquina de coser es la energía eléctrica que consume al estar conectada a una toma corriente. Como tal, el efecto del medio ambiente no es mucho, simplemente
pues eh, es gastar corriente, no es nada más porque para eso se usa la máquina. Y pues aquí tenemos la bibliografía, que es el manual de máquina de coser. Tenemos las fuentes de las cuales sacamos la información. Tenemos varias cosas de acá y listo. Ese es mi plan de mantenimiento y ahí está el video. Entonces recuerde que lo presento ¿con quién? Con Luis Gutiérrez Díaz y Héctor Enelson Molina González. Chao, profesor.